Señor de los cielos y de la tierra, Creador de todas las cosas, Dios Todopoderoso, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia, Señor, creyendo y confiando en ti, confiando en tu poder y en tu gloria y en tu misericordia, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que tú eres el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos, y hasta el día de hoy, milagros, prodigios y maravillas podemos ver en medio de nosotros. Con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad venimos a presentar delante de tu presencia la protección para nuestros hermanos, principalmente para la vida de Laurita, que pidió oración debido a que le fue diagnosticado COVID-19. Como hemos dicho, Señor, no debe tener temor ni por ella ni por su familia. Tú vas a guardarlos, Señor. Tú vas a guardarlas y les darás fuerzas y el sistema inmunológico fuerte para resistir ese virus, Señor. Señor, te pedimos tu bendición, tu cura. Sánala, Señor. Sánala en el nombre de Jesús y protege a toda su familia, Señor, en el nombre de Cristo. Ten misericordia de cada uno de los miembros. Señor, en el nombre de Jesús, nos levantamos delante de tu presencia, Señor, porque queremos ver tus maravillas y tus prodigios, Señor. Oh, rescata. Y que el gozo del Señor sea su fortaleza, Señor. Ven, Señor, también sobre cada hermano y sobre cada hermana de la iglesia, de los hermanos en Guatemala, en el Ecuador. Te pedimos por cada uno de ellos por nombre, Señor. Como hemos orado privadamente, así lo presentamos delante de tu presencia, para que tú protejas a cada uno de nuestros hermanos en medio de sus trabajos, de sus compromisos, de sus responsabilidades, que no pueden dejar de trabajar, Señor. Venimos delante de ti, los ponemos a tus pies, debajo del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Guarda sus vidas, Señor. Oh Dios, sí, amado Rey, a ti te damos toda gloria y toda honra. Queremos agradecer también porque presentamos las vidas de los hermanos Orellana, Fernando hijo, y el hermano Ronnie y Wilson. Gracias porque han mejorado, tú les has dado la fuerza y tu mano preciosa te ha sido sobre ellos, Señor. De igual manera, creemos que tú harás esa obra en la vida de nuestros amados hermanos y hermanas. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Protege a cada uno. Te lo pedimos y agradecemos. Gloria al Señor. Aleluya. Preciosa es la comunión con nuestro Dios.
y también la comunión con nuestros hermanos. Yo sé que ya va a ser un año que nosotros estuvimos allá en Guatemala y no sabemos qué es lo que el Señor tiene por delante, si vamos a poder todavía visitarlos, pero nuestro corazón arde el amor, la carga, la devoción de presentar sus vidas delante de la presencia del Señor, porque nuestro Dios es vivo. Él está realmente cuidándolos allá donde ustedes están, como está cuidándonos a nosotros aquí. Él es el buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Y esa sangre maravillosa nos une, y unámonos también para adorarlo en este momento. Amén. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio más que el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio más que el mar,
Cantaré
días de tu ministerio, muchos no creyeron. Muchos, Señor, no te siguieron. No pudieron ver la gloria de tu presencia gloriosa, divina, Señor. Oh, te abandonaron ante algunos, Señor, cuando oyeron tu palabra. Cuando oyeron, Señor, algo que no les agradó, te abandonaron. Y tú dijiste a tus discípulos más cercanos: vosotros también queréis ir. Oh, pero como Pedro, nosotros respondemos también en esta hora, Señor: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que sentimos, Señor. Oh, tú nos sustentas, Señor. Tú con tu palabra nos guías y nos pastoreas. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos gloriamos en ti, Señor, en tu obra maravillosa, Señor. Queremos estar, sí, cerca de ti, Señor. No queremos irnos, no, Señor. Señor, tu amor llena nuestro corazón y nos satisface, Señor. Nada más nos es necesario, Señor. Tú llenas nuestro ser y nuestro corazón arde, Señor. Oh, te amamos, sí. Y queremos estar cerca de ti y oír tus palabras, Señor. Gracias, Señor. Grande es el Señor, alto y sublime Rey, gloria, honra y poder en su trono celestial. Trono de misericordia es el trono del Señor.
tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cómo sería precioso que tu necesidad hoy fuera más? Que tu corazón dijera: Señor, dame más de ti. ¿Cómo sería precioso que hoy pudieras decir: atráeme a tu trono, Señor, sin pensar en que tienes necesidades, sin pensar en que tienes deudas a pagar. No pienses en las cosas terrenas y di al Señor: oye, Señor, dame más de ti. Yo quiero, Señor, que mi corazón rebose de tu presencia, del gozo y de la paz que salen de tu trono, Señor. Danos, por favor, Señor, sí, esas fuentes inagotables, Señor, que salten de nuestro interior, sí, uniéndolos a ti, Señor. Sí, porque todas las demás cosas han de ser acrecentadas. Señor, danos esa fe maravillosa, Señor, de creer, sí, que buscando primeramente las cosas espirituales, todas las demás cosas terrenas tú las acrecentarás, Señor, las agregarás a nosotros. Tú nos darás salud cuando estemos en tu presencia. Tú resolverás los problemas cuando estemos en tu presencia, Señor. Sí, tú quebrarás las cadenas de nuestro corazón cuando estemos en tu presencia, Señor. Gracias. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. ¿Hay alguna cosa que nuestro Dios no pueda darnos o suplirnos o hacer para nosotros? No hay nada imposible para nuestro Dios. Mas el secreto es estar en su presencia, que busquemos su presencia como la cosa más importante en nuestra vida, y todo lo demás va a ser fácil. Amén. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Diga, nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh,
cantemos una vez más ese canto. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Todo es fácil para ti. Todo es fácil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Todo, absolutamente todo, todo es fácil para ti. Todo es fácil para ti. Todo es fácil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Todo, absolutamente todo, todo es fácil para ti. Amén. Es con esa confianza, con esa seguridad, Señor, que nosotros cantamos y alabamos, porque saber que tú eres el Todopoderoso y que eres nuestro Dios, no que nosotros te hayamos escogido, sino que tú nos escogiste a nosotros, Señor, para ser parte de tu rebaño, para ser parte de tu casa, y eso, Señor, nos da ánimo, nos anima, porque siendo tan insignificantes como somos, el Dios Altísimo y Poderoso nos llamó a vivir con Él para siempre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Ahí leeremos este pasaje. El título del mensaje es Un gran aposento alto ya dispuesto. Lo podemos leer en el versículo número 12. Ahí está, dice, un gran aposento alto ya dispuesto. Entonces, leamos juntos en el capítulo 22, desde el versículo número 7. Lo que veremos serán, creo, una revelación de cómo Dios opera en la vida humana, cómo Él se mueve en los corazones y cómo Él puede involucrarnos dentro del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él, el padre de familia, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, quiere decir con todos los muebles, y preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho Jesús, y prepararon la Pascua, la comida, Pedro y Juan. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él
los apóstoles. Entonces fue ahí en ese aposento alto y dispuesto, un gran aposento, quiere decir un aposento bastante amplio, y quedaba en un primer nivel, ¿verdad? O en un segundo nivel, como nosotros lo llamamos, y estaba ya dispuesto y preparado. Yo quiero hablar específicamente de eso, pero porque creo que el Señor tiene ahí cosas preciosas para revelarnos. Sin embargo, porque yo siempre he creído que cada vez que leo ese pasaje, yo siempre decía, Señor, ahí hay algo más profundo de lo que simplemente nosotros podemos entender. Y sí, realmente lo hay. Entonces, pero antes de eso quisiera comenzar diciéndoles que la mayoría de nosotros es muy seguro que ya hemos estado en una fiesta de bodas, ¿verdad? Hemos estado en un momento tan importante de la vida de esa pareja, que se prepararon para unirse para siempre. Ellos llegaron con mucho amor, con mucho cariño, seguros de que el Señor los ha unido. Y ellos invitan a las personas más cercanas a ellos, familiares y amigos, gente muy especial, para que sean parte de esa fiesta, sean parte de esa alegría y sean también testigos del momento de sus votos, del momento glorioso de su unión pública, porque ellos ya se unieron en sus corazones, pero van a hacer su unión pública y sus votos delante del Señor, delante de los siervos del Señor y sus invitados. Entonces todos nosotros hemos estado ahí, y sin duda cada uno que hemos llegado a esa fiesta de bodas, hemos llegado pues bien preparados con nuestro terno, las señoras con un vestido muy bonito, tal vez lo tuvieron que ir a comprar esa semana, o lo sacaron del armario que ya estaba ahí, lo llevaron a la lavandería, en fin, fueron al salón, ¿verdad? Las hermanas siempre se preparan y van al salón, se preparan su cabello, se pintan su cabello, y todo, se arreglan de tal manera que puedan llegar a dar belleza a aquel evento tan extraordinario. Pero también llegamos con un regalo, ¿verdad? Llegamos con un regalo y nuestra presencia, obviamente. Pero algo más importante que nuestra presencia, algo más importante que el regalo que nosotros llevamos, es la actitud que llevamos adentro en el corazón. Es decir, nosotros vamos a llegar ahí para contribuir con alegría, para contribuir con la alabanza, la exaltación que deben tener aquellos dos que están para casarse, porque ellos son los principales ahí, el novio y la novia, ¿verdad? Y nosotros no estamos ahí para robar la escena, no, llegamos ahí para que ellos se roben la escena, sean ellos los principales. Nosotros llegamos ahí como invitados, y ese debe ser el carácter que debemos de mantener y tener un corazón dispuesto. Un detalle importante y vital para integrarse plenamente en una boda es considerar a los anfitriones, es decir, aquellos que nos invitaran, como las personas más importantes y las más queridas en aquel momento. Solo de esa manera nosotros podemos realmente estar de todo corazón y estar en unidad con todos ahí, para que eso sea inolvidable. Bueno, con esa introducción me gustaría ahora que leyéramos juntos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 22, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Mateo 22, del verso 1 al 14. Después vamos a regresar a Lucas. Pero dice aquí la Escritura, en el verso 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, las bodas que se celebran son figura de la boda que el Señor está a punto de celebrar con su novia. La novia del Cordero de Dios lo forman todos aquellos que reciben al Salvador en su corazón, que son salvos por la fe y que aceptan la invitación del Rey. El Rey es Dios el Padre, que
ha preparado, como dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un rey, es el Dios de los cielos, que hizo fiesta de bodas a su hijo, el príncipe, ¿verdad? El heredero del trono, es el hijo. Aquí es nuestro Señor Jesucristo, es el reino de los cielos que espiritualmente va a unirse para siempre con su iglesia. Es en el arrebatamiento que eso sucede. Es cuando el Señor llama a los suyos y con voz de trompeta y con voz de arcángel, dice, va a unir a todos aquellos que están en los cuatro cantos de la tierra y los llevará. Y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que así estaremos con Él para siempre. Quiere decir, habrá una unidad, una unión eterna con el Señor, aquellos que han aceptado la invitación. Entonces no debemos de ninguna manera menospreciar lo que está sucediendo, porque a pesar de que hay una invitación, hay algo, un evento extraordinario que está a punto de suceder. Y dice aquí en el verso número 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En este verso número 3 vemos claramente que hay una invitación, que es el rey. Dios, el rey, está mandando a sus siervos, a sus ministros, a todos aquellos que predican la palabra del Señor y van a este mundo y hacen la invitación y predican la palabra y hablan del reino de Dios y hablan del hijo, del novio, y hablan de la iglesia y hablan de la salvación, y que solamente se obtiene a través de la fe en el Hijo. Cuando tienen fe en el Hijo, en ese momento llegan a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando se habla de la esposa, se habla que ella es como su cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, como el hombre la cabeza y la mujer es su cuerpo. Entonces ahí está la unión mística de Cristo con su iglesia. Cuando los hombres escuchan la invitación, el mensaje del evangelio es una invitación para que seamos parte, para que entremos a formar parte de esa gran fiesta. Las bodas van a celebrarse y la cena va a celebrarse también aquí en la tierra. Las bodas se celebran en los cielos y la cena de las bodas es aquí en la tierra. El Señor está ahora dando la oportunidad a que todas las personas escuchen el mensaje y puedan aceptarlo. Pero aquí encontramos en el verso 3 una clase de personas que fueron las primeras invitadas y que lamentablemente rechazaron el mensaje. Rechazaron la invitación. ¿Por qué? Porque para ellos fue más importante lo que ellos estaban haciendo, cómo estaban viviendo. Consideraron que lo que ellos hacían era más importante que aquellos que los estaban invitando. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que en una boda lo más importante son los que se van a casar? Necesitamos aceptar. Ahora, por otro lado, tenemos cada uno de nosotros como seres humanos nuestra voluntad que Dios nos dio a cada uno para decidir si aceptamos o no la invitación. Eso implica que cada ser humano tiene la responsabilidad sobre sus hombros cuando el día venga y el Señor nos diga: pero no aceptaste la invitación, hijo. Yo te envié mensajeros, yo te envié a Pedro y a Juan, yo te envié a estos mensajeros, a estos ministros, a estos mis siervos, ¿verdad? Para que te comunicaran la invitación y tú no lo aceptaste. No pudiste distinguir el mensaje. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba en otras cosas. Lo importante es poner en el corazón en la invitación. Por eso es que el primer punto es: Dios nos está invitando a sus bodas. Y esa invitación primero llegó a una clase especial de personas. En este caso, los primeros invitados fue el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo que estaba debajo de la ley, el pueblo que estaba viviendo bajo su religión, que estaban tratando de cumplir la justicia que viene por la ley. Y cuando una persona se siente muy importante, generalmente va a rechazar la invitación de otros, porque él va a creer que su vida es mucho más importante que la de vida de otros. Y eso es lo que leemos exactamente aquí en 1 Corintios capítulo número 1 y versículo número 21.
Dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta? Están siendo enviados para predicar la palabra, y solo aquellos que pueden distinguir el espíritu de los cielos ahí en ese mensaje van a decir: yo quiero estar ahí. Pero tengo muchas cosas que hacer, pero las voy a dejar después. Voy a dejarlas a un lado, porque esto es más importante. Yo no voy a poner mis cosas como las cosas más importantes, sino la invitación del Rey. Entonces dice, porque les son locura, es la locura de la predicación. Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. De todos modos, tanto la sabiduría humana como el querer una señal de que verdaderamente es el Hijo de Dios se puede convertir en un obstáculo en la vida, ¿verdad? Y todo eso es una cierta jactancia. Yo quiero ver señales, a ver, muéstreme ahí. Y el otro dice: no, yo quiero ver si realmente la sabiduría puede convencerme. Se convierte en un obstáculo. Dice: pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo en los mensajeros, los siervos del Señor, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esa es la forma como se puede recibir la invitación del Señor. Así es como miraban a Pablo cuando él estaba predicando en el Areópago, o predicaba a Félix y a aquellos principales de los romanos. Es decir: Pablo, la mucha lectura te tiene loco, le dijeron. Por un momento le dijeron también: Pablo, por poco me convences a ser cristiano. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían cierta curiosidad de saber, pero el mensaje ellos no lo recibieron plenamente en sus corazones por la falta de fe, porque sus vidas eran más importantes, porque su trono era más importante, porque su posición era más importante, porque lo que ellos hacían era más importante que la invitación del Rey de los cielos. Mas para los llamados, dice el verso 24, escuchen, mas para los llamados. ¿Serás tú uno de esos llamados? Yo espero que sí. Para los llamados. Y dice aquí: así judíos como griegos. Porque sí hubieron judíos que aceptaron la invitación, sí hubieron griegos que aceptaron la invitación. Por eso se formó la iglesia de Jerusalén, que la mayoría, al principio, todos eran judíos. Y se formó la iglesia en Antioquía, cuando también la mayoría comenzó a ser gentil. Y ahí estaban los dos creyendo, estaban siendo llamados y ellos habían recibido la invitación. Y dice aquí en el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces hubo una invitación y los convidados tenían la libertad de aceptarla o de rechazarla. Eso significa que la libertad que cada uno de nosotros tenemos confiere responsabilidad. No es solamente decir: no, yo quiero ser libre, yo quiero decidir por mi vida. Bueno, está bien. Si quieres decidir por tu vida, tú eres también responsable de las decisiones que vas a tomar. Muchas veces, como hijos, por ejemplo, es mejor que un hijo pueda decir: papá, ¿qué piensas tú? Yo pienso eso, entonces yo voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque va a confiar en la sabiduría de su padre, porque va a confiar en el amor de su padre, que aunque él no entienda ahora lo que él está escogiendo por él sabe que es lo mejor. Pero aquel que quiere tener libertad, aquellos hijos que ya quieren tener 18 años para irse al mundo y disfrutar su vida y hacer lo que ellos quieren, están perdiendo lo precioso de rendir nuestra voluntad a un superior. Qué importante es entonces entender que a pesar de que nosotros tenemos derechos, es que yo tengo derechos, está bien, cada uno de nosotros tenemos derechos, pero los derechos que cada persona tiene no elimina ni la responsabilidad ni las consecuencias de tus decisiones. Por eso es que estos rechazaron la invitación. Dice aquí la escritura: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Verso 4, volvió a enviar otros siervos. Fíjense, la insistencia del Señor, porque Él lo ha hecho de esa manera. La insistencia, Él insistió, Él tuvo paciencia con los suyos, principalmente con el pueblo de Israel. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados
he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor no estaba pidiendo nada de ellos. Todo estaba preparado. Y eso es lo que sucede, mis queridos hermanos. Nosotros pensamos que tenemos que darle algo. Yo me recuerdo las personas muchas veces que yo he compartido de la palabra del Señor, cuando ellos oyen el mensaje y que lo único que tienen que hacer es confesar sus pecados y pedir perdón y creer en el Señor Jesucristo. Dicen, pues eso es muy fácil. Eso no puede ser. Yo tengo que vivir, yo tengo que hacer algo. No, el Señor no te está pidiendo que hagas algo. Debido a que las personas estas pensaban que podían llegar por su propia justicia, ahí fue el problema, porque el Señor les mandó a decir en la segunda vez, diciéndoles, dice aquí, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, ya mi comida está preparada. Y dice, mis toros y animales engordados. Hermanos, el Cordero de Dios que ya fue inmolado desde delante de la fundación del mundo, ya está preparado. El Señor no está pidiendo que nosotros entremos al cielo o a las bodas por nuestra propia justicia, con vestiduras personales. Nadie podrá entrar por su propia justicia o con sus vestiduras nupciales personales. No, es Dios el que te dará esas vestiduras, así como el Señor vistió a Adán y Eva después de que pecaron. Adán y Eva colocaron sus propias vestiduras que no cubrieron su desnudez. El Señor tuvo que darles, hacer el primer sacrificio, que es figura del sacrificio de Cristo, para darle las vestiduras que ellos necesitaban para cubrir su desnudez. Entonces el Señor está queriendo que nosotros aprendamos a ofrecerle nuestra voluntad. No a ponernos nuestras justificaciones, no a vivir con exaltación personal, sino realmente a ver qué es lo más importante de la vida. ¿Saben cuál es? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Es exactamente lo que nosotros leemos. Vamos a regresar aquí después a Mateo, pero voy a resumir lo que está aquí en Hebreos, capítulo número 10. Vamos al capítulo número 10 de Hebreos. En el verso 4 dice, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El único que puede quitar los pecados es el Cordero de Dios. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Los toros no. Ellos sean figura. La sangre ahí es una figura de la verdadera sangre que sería vertida de Cristo Jesús. Verso 5. Por lo cual, vean ahora, por lo cual, entrando en el mundo, ¿entrando quién? Cristo, el Hijo, entró al mundo. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque todo eso era una figura. Todo eso era una parábola para que entendiéramos el verdadero sacrificio y el verdadero Cordero de Dios. Por eso es que el Señor les mandó a Pedro y a Juan a preparar la Pascua a aquella casa. ¿Cuál es la Pascua? Ahorita lo vamos a ver. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor le dio un cuerpo humano a Jesús para venir a esta tierra. ¿Para qué? Para presentarse en sacrificio a favor del ser humano. Y dice, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, ¿por qué el Señor mandó eso? Porque era una figura, para que ellos entendieran la penitencia, el arrepentimiento, el dolor que una persona debe sentir por sus pecados. Pero nada de eso puede quitar los pecados. La religión no quita el pecado. No importa qué es lo que nosotros hagamos, lo que realmente elimina el pecado de nuestros corazones es nuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios. Por eso dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, ¿quién dijo eso? El que fue introducido al mundo, el Hijo. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo entendió por qué vino a este mundo. Nosotros estamos en esta tierra también para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y la voluntad es que tú aceptes su invitación, porque todo está preparado. Todo ya está listo. Lo único que necesitas es aceptar
la invitación del rey. Entonces él dice: he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba profetizado. Vamos a leer hasta el 10. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ¿verdad? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando de todos los 1500 años de ley. Dice: esos sacrificios los estableciste, pero no era eso lo que tú estabas buscando. Era la manifestación de tu Hijo. Dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios y ofrendas y sacrificios de la ley. Y lo segundo, la manifestación del Hijo. Esto se quita para establecer lo otro. Ya no la justicia del hombre que hace, que va a vivir por lo que hace, sino este que vive por lo que cree. Por el que cree. Solo para darles algo, un pensamiento muy importante que yo he entendido. Antes de Jesucristo, el tabernáculo y el templo estaban erigidos. Y como ya sabemos, las tres divisiones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba la separación del velo. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Cuando Él expiró, dice: entrego en tus manos, encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque la iniciativa fue divina. Dios fue el que vino a salvarnos y se rasgó el velo. Pero dice en Hebreos aquí que el Espíritu Santo dio a entender que el camino no estaba abierto. ¿Cuándo? Cuando el velo todavía estaba ahí puesto. Pero cuando el velo se rasgó, el camino fue abierto. Escuchen: antes de Cristo, todo aquel que quisiera entrar a la presencia de Dios moría por su santidad y por su pecado. Pero después de Cristo, todo aquel que no entra al lugar santísimo, porque ya el camino se abrió, va a morir. Porque está rechazando la invitación ahora que ya se ha hecho. El camino se abrió, la puerta se abrió, el velo se rasgó y ya podemos entrar con toda confianza. Por eso dice Hebreos aquí: venid pues, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, no porque vamos a morir. Ay, es que yo soy un pecador. No, Cristo ya perdonó tus pecados. Él quitó los pecados. Cree en eso y entra. Y así vamos a hacer. Es lo que estaba diciendo. Antes no podían entrar por la santidad, la Shekinah, la gloria de Dios. Aquel que se atrevía, aunque fuera sumo sacerdote, iba a morir. Solo una vez podía entrar al año y con sangre ajena, dice. Y ahora ya no está el velo, y el que rechaza la invitación de entrar ahí va a morir, va a quedar en su muerte. Entonces dice aquí en el verso número 9: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, o lo segundo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, mediante la voluntad de Cristo. Cuando digo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál fue su voluntad? Que muriera en la cruz a favor de nosotros. Entonces Dios pueda darnos a cada uno de nosotros esa gracia preciosa para continuar. Pero quiero resumir esta parte aquí, muy, muy importante. Regresemos a Mateo capítulo 22. Ya vimos entonces que está una invitación, y la invitación es primero para los judíos, una clase especial, una invitación especial para ellos. Por eso el Señor les ordenó a los discípulos: ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque después podían ir a los gentiles. Y Pablo, apóstol de los gentiles, fue a predicarles a los gentiles. Siempre que llegaba a una ciudad, primero iba a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era la orden del Señor: ir primero a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por donde quiera que fue. Llegó a Roma y todavía dice que buscó a donde estaban judíos para hablarles primero a ellos. Y después de que ellos, ustedes pueden leer eso en el final del libro de Hechos, capítulo 28. Y también en Romanos, ahí está claro. Ellos le estaba hablando a los judíos, y cuando ellos lo rechazaron, dice: bueno, ahora sí yo me voy a los gentiles, porque ustedes han rechazado la invitación que les ha dado primero a vosotros. Bueno, entonces dice que aquí está el verso 4, nos está hablando claramente que hay una orden y una revelación divina de la invitación. ¿Cuál es la orden? Que vengan, ¿verdad?
pero les está diciendo, ya fue preparado el banquete, el buey o el cordero ya fue muerto, ya fue, como dice en Apocalipsis 13:8, muerto antes de la fundación del mundo, ya la obra ya está hecha. Ahora lo que necesitan es creer y aceptar la invitación en su corazón. Esto es muy importante, en su corazón. Porque dice la Escritura en Romanos 10:10-13, que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de justicia propia. Cuando nosotros creemos, se aplica en nosotros la justicia de Dios. Entonces, ahora dice en el verso número 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Se dan cuenta que después de que, y aún así les dijo, miren, lo que ustedes tienen que hacer es creer. Por eso es que cuando vemos en el libro de los Hechos que los gentiles se estaban convirtiendo, algunos de los judíos convertidos dijeron, no, ellos también necesitan hacerse judíos, porque no está justo, ¿verdad?, de que ellos estén también siendo participantes y beneficiados de la salvación de Dios sin hacer nada. Pues por lo menos que se circunciden. Ellos también dicen, como ya lo estamos estudiando, que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Entonces prácticamente era hacerse judíos. Les estaban poniendo una carga. No, el Señor les enseñó que no es a través de lo que nosotros podemos hacer, sino que nosotros en quien creemos es en el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, ellos se lo rechazaron. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante sus propios negocios, su propia vida, su labranza. Y dice además que tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Y fue eso exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Comenzó a perseguir. Pablo se convirtió en perseguidor de la iglesia, y después se convirtió y también él fue perseguido por el resto de los judíos que no creían en el mensaje del camino, o como decían ahí, la secta del Nazareno. Hermanos, no es ninguna secta, es la invitación del Hijo, que está enviando siervos a todas partes. Él tiene siervos en todo el mundo, hablando del evangelio, hablando de esa predicación de locura, pero que es la salvación para cada ser humano. Y dice aquí, luego en el verso número 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Literalmente esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y fue quemada. ¿Por qué? Porque durante, digámoslo así, 40 años, desde sus 30 años hasta el año 40 años después, en el año 70, 40 años vivieron rechazándolo y no quisieron seguir viviendo con su religión, quisieron seguir sacrificando sacrificios que ya no debían seguir sacrificando, porque el verdadero y el único sacrificio ya había sido aceptado delante de Dios. Pero ellos continuaron y el Señor les dio chance, y ahí les envió también a Pablo y a Pedro y a Juan y a Jacobo, y ellos no abrieron su corazón, a pesar que la Biblia dice que muchos sacerdotes se convirtieron, pero no pudieron cambiar la situación. Entonces dice, tuvieron que recibir la ira de Dios. Y es lo que sucede, hermanos. La persona que rechaza la invitación de Dios, después tendrá la ira de Dios sobre su vida. Dios es muy paciente, sin duda que sí, pero paciente como nosotros no tenemos idea. Dios puede hasta esperar el último momento de nuestra vida. No debería ser así, pero Él tiene esa paciencia. Infelizmente, aquellos que parten de esa manera pierden el derecho, la oportunidad, mejor dicho, no el derecho, sino la oportunidad de conocer al Rey profundamente. Entonces dijo a sus siervos, verso 8, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados o convidados no eran dignos. No eran dignos. Todo aquel que rechaza el evangelio, todo aquel que rechaza la invitación del Rey, no es digno de los cielos, no es digno de Cristo Jesús. Oh, qué terrible, qué triste. Entonces viene aquí y sucede. Aquí toma el Señor otra determinación. Entonces dice en el verso número
8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. O sea, escuchen, contigo o sin ti las bodas se van a realizar. Conmigo o sin mí las bodas se van a realizar, porque las bodas están preparadas. Pero el Señor te está dando chance a que seas parte de esa fiesta. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Eso quiere decir otro tipo de personas, otra clase de personas. Aquí en este caso son los gentiles, que no tenían ningún tipo de religión, que no adoraban, que adoraban ídolos, que eran inmorales, que vivían como querían. El Señor les comenzó a dar las oportunidades a ellos, ¿verdad? Pero habían otras personas también justas, temerosas de Dios, como Cornelio y toda su casa, que oraba a Dios desde que tenía temor de Dios en su corazón. También a esos el Señor les dijo: es necesario que oigas la palabra que te va a predicar Pedro, porque son palabras de salvación para ti y de tu casa. Ustedes se dan cuenta que era un hombre justo, pero necesitaba oír la palabra de Dios para arrepentirse, porque no es por la justicia personal otra vez, sino es por el sacrificio del Cordero de Dios, del banquete que ya ha sido preparada, que cada uno de nosotros somos salvos. Y entonces dice aquí, verso 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mucha gente, ¿verdad?, de los gentiles, y realmente fue eso lo que sucedió en toda la historia de la iglesia. La mayoría de personas que formaron parte de la iglesia primitiva eran judíos, no hay duda, ¿verdad? Pero de ahí comenzó a extenderse a los gentiles, y los gentiles comenzaron a entrar a la iglesia, y comenzaron a entrar a la iglesia, y comenzaron a entrar a la iglesia, y fue la mayor cantidad de gentiles que entraron. Y aquí venían de todo tipo, así como también salió de todo tipo de personas de Egipto, y que comenzó a ser limpiado, filtrado todo ese pueblo en el desierto. Así sucede también cuando alguien acepta al Señor. Vengan aquí, pueden entrar, pero tienen que no solamente creer, tienen que estar dispuestos a rendirse para ser tratado en su corazón. Entonces dice aquí en el verso 11: y entró el rey para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjense ustedes, quiere decir entonces que, como yo les decía, lo más importante en una boda no es la invitación en sí. Lo más importante es que tú aceptes esa invitación en lo más profundo de tu corazón, con fe y con gratitud. Porque si nosotros aceptamos esa invitación del rey para ser parte y participar de las bodas del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, con su iglesia, eso significa que nos vamos a preparar, vamos a llegar con vestes nupciales, vestido para la boda. No voy a llegar como yo quiera. Otra vez, la vestidura habla de lo que nosotros somos, de cómo nosotros vivimos, qué es lo que creemos. Todo eso en la escritura, las vestiduras habla de eso. Por eso es que las vestiduras de boda habla de que estás entrando a una boda. Tú no puedes ir a tu trabajo vestido como quieras, de short. No puedes ir así. Tienes que ir de acuerdo a las normas que la empresa te establezca. Puede ser que la empresa te diga: mire, usted puede venir sin corbata, puede venir en playera, lo único que quiero es que trabaje, hasta de jeans puede venir, pero venga a trabajar. Esas son las normas de la empresa. Si usted va a rendir, qué bueno, pero hay otras que no, exigen la vestidura, y para el Señor la vestidura es muy importante. ¿Saben por qué? Porque no cualquier hombre puede entrar por su propia vestidura. Es como Adán y Eva. No son las hojas de higuera las que te van a permitir cubrir tu desnudez. Lo único son las pieles del Cordero de Dios. Eso te va a cubrir. Y para que te cubra esa piel de Cordero, necesitas creer en Él con todo tu corazón. Cuando una persona cree con todo su corazón, no se imagina, no tiene ni idea, no puede percibir. Las vestiduras del Cordero son puestas en su vida. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 19 verso 8 que las acciones justas, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos.
Pero las acciones justas no está hablando de mi justicia, sino la justicia de Jesús en mi vida. Y eso me viste y me prepara. Por eso es que muchos hombres no pueden discernir el corazón de los otros. Solo el propio Rey es el que entra ahí y va a ver el corazón de cada uno, ¿verdad? Y dice, este no tiene vestes. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es otra prueba de que la cena de las bodas del Cordero es aquí en la tierra, porque en el cielo no va a entrar un malo y ya se coló y está ahí en el cielo. No, nadie va a entrar ahí, no entra. Es en las bodas, es aquí la cena de las bodas, la unión de las bodas está allá, pero los invitados van a entrar. Entonces será el Rey el único que conoce los corazones, que va a llegar a decir, no está listo, no está preparado. Entonces la conversión del corazón, eso nos prepara para las bodas. Y dice entonces el verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Que eso es un ultraje, un ultraje. Veniste aquí, yo te invité, pero por lo menos deberías de haberte preparado, ¿verdad? Para una invitación simple, pues obviamente es una persona simple, va a llegar bien bañadito, tal vez con su ropita pobre, hablando en el sentido natural, pero bien limpito. Hasta el invitado va a decir, ay, mi hermano, qué alegría tenerte aquí, qué privilegio, ¿verdad? Porque es humilde. Pero esto aquí es muy importante, porque es el Rey el que está diciendo quién estará y quién no estará con las vestes de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Como está diciendo, ¿por qué te atreviste a estar a ese de eso? Mas él enmudeció, dice, ¿se dan cuenta? No tenía ni cómo, ni qué decir. No había una justificación, no había. Entonces el Rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, los ángeles, y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los pocos escogidos son aquellos que abren su corazón. Y ahora, para terminar, vamos a Lucas, porque esta parte aquí creo que es una de las revelaciones más preciosas en relación a cómo una casa puede recibir al Señor, una casa, una vida. Aquí nosotros ya leímos, y yo me voy a ahorrar el tiempo de tener que leer otra vez, pero les voy a comentar cada versículo para que ustedes vean cómo es que el Señor hace esa obra maravillosa. Ahora, fíjense pues, primero tenemos que aceptar la invitación del Señor para llegar a sus bodas. Pero algo muy importantísimo, como yo les hablé, es en el corazón que tenemos que aceptarlo. El segundo punto es, nosotros necesitamos invitar que el Rey entre a nuestro corazón. Porque eso va a demostrar que Él es el más importante. Cuando nosotros llegamos a una boda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver a los novios como los más importantes, no a nosotros. Ay, gracias, Señor, por haberme invitado. Si yo sabía que tú me ibas a invitar, porque yo soy una persona muy especial, un hijo muy querido tuyo, ay, yo tenía que estar aquí. No es así. Es Él lo más importante. Y cuando nosotros decimos, Señor, entra en mi vida, eso nos prepara con las vestes nupciales. Entonces, aquí encontramos que era el momento de la Pascua, la última Pascua que Cristo iba a participar. Y debido a que era la última Pascua, eso era muy importante. Pero la Pascua, según lo que leemos en Primera de Corintios, vamos a ver ahí juntos. Primera de Corintios, capítulo número 5, dice en el verso número 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Está hablando de una nueva naturaleza, del nuevo nacimiento, dejando a un lado lo pasado, la vieja naturaleza, sin levadura como sois, porque, escuchen, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces, ahora el Señor les dice a los discípulos, miren, a Pedro y a Juan, que representan a los siervos de Dios, que van y predican el Evangelio, dice, miren, vayan y preparen la Pascua. Entonces, esa es una figura. Ellos van a llegar a una casa, ¿verdad? Que el Señor sabe que va a abrir las puertas de la casa para que Él y sus discípulos entren en esa casa para comer la Pascua. Y escuchen,
como hemos dicho, la cena del Señor, que es lo que representa también en el Nuevo Testamento la Pascua del Señor, lo que el Señor lo instituyó, no se puede comer si nosotros no hemos aceptado al Señor como Salvador. La Pascua no se puede comer si tampoco no hemos sido bautizados en aguas. La Pascua también, hay una tercera, no se puede comer si nosotros no estamos en comunión con los hermanos. Si estamos con problemas, si estamos con dificultades, si estamos con falta de perdón, no deberíamos de comerla, porque dice, por eso es que hay muchos que duermen, porque no han discernido el cuerpo del Señor. ¿Qué significa eso? No han podido ver que también cuando entramos a recibir al Señor, también recibimos a su cuerpo. ¿Qué es eso? A Cristo y a los hermanos. Por eso es que el aposento es un aposento alto y grande, espacioso, no solo para Cristo y para ti. No. Hay mucha gente que dice, no, mi vida es así, Cristo y yo, y nada más vale en esta vida. Media verdad. ¿Por qué? Porque sí, es Cristo y yo y mis hermanos. Cristo y yo, porque son los dos mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esos dos son unidos allí en la Pascua. Cuando yo participo de la Pascua, como del cordero, y cuando estoy comiendo el cordero, entiendan esto, cuando estoy comiendo del pan es una figura de estar asimilando la vida de Jesús, pero también la vida de su cuerpo, de los hermanos. Por eso es que él envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Ahora ellos fueron a preparar. La casa tenía que estar preparada con lo necesario para que allí se celebrara. Entonces quiero ver con ustedes cómo es que también nosotros necesitamos invitar al Señor para que Él entre a nuestra casa. ¿Dónde se va a preparar la Pascua? Miren lo que dice aquí. Yo estoy terminando ya. Verso 9. 22:9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Hermanos, esta es una pregunta maravillosa. ¿Dónde quieres que la preparemos? O sea, el único que sabe quién va a responder al mensaje del Evangelio es el Señor y su Espíritu Santo. Por eso es que Él les dijo, miren, ¿dónde quieres que la preparemos? Bueno, yo les voy a dar la orientación. La forma como los siervos de Dios sabemos cuando una persona es una casa de Dios y va a recibir y a comer la Pascua con Cristo y sus discípulos, es cuando esa persona recibe el Evangelio, abre su corazón y se rinde al mensaje de los mensajeros. Como dice aquí, ¿dónde quieres que la preparemos? Y entonces el Señor dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, ese conglomerado de personas, al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Quién es ese hombre? Pues ya lo sabemos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lleva el agua. Bien dice la Escritura que nadie puede nacer de nuevo si no es por el agua y del Espíritu. Es el hombre del cántaro de agua, que es el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo que da testimonio de una vida, como sucedió con Cornelio y su familia. Cuando Pedro estaba predicando la palabra del Señor, dice que él en medio de su maravilloso mensaje y corto mensaje, el Espíritu Santo decidió descender sin pedirle permiso a Pedro y llenó a Cornelio y a los que estaban con él, y dice que él y los 6 hermanos de la circuncisión que estaban con Pedro se quedaron con la boca abierta, viendo que el Espíritu Santo también estaba descendiendo y llenando sus vidas. Entonces Pedro y los demás se dieron cuenta, porque el hombre con el cántaro del agua les mostró que esos ahí, Cornelio y su familia, abrieron su casa que ya estaba preparada. Cornelio abrió su casa para oír la palabra de Dios, pero también abrió su corazón, mis hermanos, cuando ellos estaban oyendo el mensaje de Jesucristo y que murió en la cruz. Y cuando ellos estaban oyendo eso, ellos estaban creyendo, ellos estaban diciendo, Señor, perdónanos, Señor. Y cuando el Espíritu Santo vio eso, él dio testimonio, esta casa, es esta casa. Y aquí encontramos, dice, cuando dice, he aquí entrará en la ciudad, entré en la ciudad un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Los siervos de Dios tenemos que seguir al Espíritu Santo. Bien dice la Escritura en Romanos 8:19, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios.
Necesitamos con urgencia que el Señor nos guíe. Yo he hablado del mensaje del Señor a muchas personas. Muchos no han creído. El mensaje ha sido dado, pero han habido otros que han abierto su corazón y que yo me he quedado con la boca abierta. Dios, no pensé que él iba a responder. Hay gente que inmediatamente dice, yo me recuerdo de un viejito, que él iba en su camino. Y yo venía de predicar en un parque. Y nadie se convirtió ese día. Yo venía defraudado, venía frustrado del mensaje, de mi trabajo y de la oración que había tenido, de las horas de oración para que alguien se convirtiera. Y nadie. Yo venía con mi guitarra en la calle y de repente vi que venía subiendo un viejito con su cabeza agachada, ¿sí? y como Felipe, el Señor me dijo, háblale a él. Y entonces yo con miedo, con un poco de miedo, dice, Señor, le paré, y entonces se paró el viejito y se me quedó viendo y le comencé a hablar del Señor. Y después de que yo le hablé el mensaje resumido del Evangelio, yo le dije, ¿no quisiera usted aceptar al Señor en su corazón? Dice, sí quiero, me dijo. Y Dios, me quedé así, no podía creer y el Señor llenó mi corazón. Y yo en la calle, ahí oré por él y después el viejito se fue, me agradeció y siguió su camino. Y yo entré a mi cuarto porque estaba enfrente de la puerta donde yo estaba alquilando. Y entré ahí, me fui a la cama y me fui a orar y a llorar. Y decir, Señor, qué maravilloso eres tú. Es el hombre del cántaro de agua. Es el hombre que nos guía a la persona. Y escuchen, la persona ya ha sido preparada. No soy yo el que la convenzo. No son mis argumentos. El Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice. Entonces, cuando esa persona ya está preparada, el siervo va a saber que esa es una casa de Dios, porque abrió su corazón. Por eso Él les dijo aquí, un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Seguidle hasta la casa donde entrare. O sea, el hombre del cántaro de agua, el Espíritu Santo, sabía a cuál casa iba a guiarlos. No, vean ustedes qué maravilloso esto que el Señor hizo. Verso 11. Y decida al padre de familia de esa casa. Oigan, qué tremendo. Llegó Pedro y Juan y dice, miren, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? ¿Quién es la Pascua? Cristo, el que murió por nosotros. Cristo es la Pascua. Les voy a dar un texto importante en un momento. ¿Dónde está el aposento? Y dice, entonces él, el hombre de la casa, el padre de familia, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Dice. Él ya estaba preparado, ya estaba listo. Y eso es lo que el Señor hace con la vida de las personas, las prepara. Cuando nosotros llegamos y se convierten al Señor y entregan su vida al Señor, es una evidencia, es un testimonio del cántaro, del hombre del cántaro de agua, del Espíritu Santo, de que esa vida le pertenece a Él. Y que nosotros lo único que estamos haciendo es llegando ahí para preparar la Pascua, para llevarle al Cordero de Dios, para que Él tenga comunión con Cristo y con nosotros que somos su cuerpo. Y esa es la obra más preciosa. Había una mesa de comunión, sillas de descanso, vasos de libertad, de liberalidad que van a ver ahí dentro de los muebles, platos de servicio, porque para eso son los platos, para servir la comida. Todo estaba preparado, la mesa, las sillas, todo listo. Pero la comida era Pedro y Juan que la prepararon. ¿Por qué? Porque es así el mensaje, la comida de la palabra de Dios, del Cordero de Dios, que es el contenido de ese mensaje principal, es el que nosotros lo compartimos. Entonces, queridos hermanos, en el nombre del Señor, que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros ese privilegio de poder seguir al hombre del cántaro de agua, y que Él nos muestre exactamente qué personas también tienen esa oportunidad. Oremos para que nadie rechace la invitación. Oremos para que nadie pueda decir, no, yo estoy ocupado en esto, voy a ir a mis negocios. Yo he tenido tristezas de ese tipo en mi vida. En todos estos casi 40 años de estar predicando, han habido tristezas porque han rechazado. Yo recuerdo una vez predicándole a alguien muy cercana y querida, yo le dije, ¿por qué no acepta al Señor? Dijo, no, yo no necesito, yo soy muy buena persona, yo no le hago mal a nadie, pero fulano de tal sí te puede oír.
Y fui al fulano de tal y tampoco me oyó y tampoco aquí aceptó. Después el fulano de tal se acaba de convertir y este de aquí también se convirtió mucho antes. Fue un privilegio oír la conversión de ellos, pero a veces no están preparados. Es solo el Espíritu Santo el que convence. Por eso es que cuando alguien no acepta, sí, nosotros debemos de insistir, pero también debemos entender que el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. Por otro lado, aunque el Espíritu Santo toque una vida, cualquiera puede rechazar. Cualquiera tiene el derecho y tiene la responsabilidad de rechazar. Bien dice la Escritura aquí en Apocalipsis capítulo número 3 y versículo número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu casa. Si alguno oye mi voz, es la voz del buen pastor que su vida dio por las ovejas. Y si esa vida, esa casa, esa persona oye y es tocada porque es la voz del Espíritu Santo, dice, y abre la puerta. Yo quisiera leer antes aquí algo, antes de seguir, que inmediatamente me recordé, pero viene lo que dice aquí en Juan capítulo número 10. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Va a haber una forma de cómo abrir, una forma de cómo distinguir quién es el pastor y una forma de cómo recibir el testimonio de esa voz. Por eso dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, la cena del Cordero, la Pascua, y él conmigo. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere que entres a ser parte de esa celebración de bodas que está a punto de realizarse. Y que nadie debería perderse esa oportunidad, aunque no seamos parte de la novia, pero de los invitados por lo menos para estar ahí. Ese ya es un gran privilegio, ya es ser salvo, ya es ser alguien que va a entender las cosas de Dios y que se ha rendido a la invitación, por lo menos está vivo después de la gran tribulación. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que han oído esta palabra, este mensaje, y que aún no te conocen, que puedan entregar su vida a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, que ese hombre del cántaro de agua es un tipo de lo que representa y de la obra y ministerio del Espíritu Santo, pueda, Señor, tocar los corazones, tocar las vidas, convencer de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que cada vida pueda entregarse a ti, Señor. Que no haya ningún obstáculo, que nadie está diciendo tengo muchas cosas que hacer. Que no piense que su religión lo va a salvar, que no piense que su justicia personal o porque es muy buena gente lo va a salvar. También hasta las buenas personas el Señor les habla. Malos y buenos llegaron a la invitación, dice. Llegaron para aceptar la invitación. Porque no solamente son las malas personas que necesitan de la palabra, también son las buenas personas. Porque no se entra al cielo por ser bueno, se entra al cielo por aceptar la bondad y el don de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, toca esas vidas, Señor. Nosotros te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia
pido, Señor, que aquellos que puedan estar entregando su vida en este instante, entra a ellos, Señor, y sálvalos y tócalos, cúralos, guarda sus sentimientos y sus emociones, líbralos de la justicia propia, de la religiosidad, líbralos de la justificación humana. Y Señor, llénalos del espíritu de arrepentimiento, que son las aguas, y del testimonio del Espíritu Santo por el cual nacemos de nuevo. Señor, en el nombre de Jesús, toca esas vidas por amor a tu nombre. Que nadie pueda morir, Señor, porque tú has dicho que tú quieres que todos los hombres sean salvos. Oh Dios, toca sus corazones y que cada uno pueda responder y abrir su casa y tener ahí un aposento alto de comunión con Dios, amplio, grande, para recibir a Cristo y a sus hijos, a sus discípulos. Oh Dios, que todos los días comamos contigo en esa comunión. Pues yo nací para ser la oportunidad de ser uno de sus siervos, uno de sus hijos, y de entrar a las bodas. La oportunidad, la puerta todavía está abierta. No permitas que se cierre, como se cerró la puerta del arca cuando ya nadie más podía entrar y el Señor cerró la puerta. Dios nos conceda a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, esa fuerza y esa fe, porque necesitamos fe para comenzar nuestra caminata, fe para continuar en el camino y fe para terminar la carrera. Que Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo fraternal. Amén.